Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una receta deliciosa. Es uno de los platillos favoritos de mi esposa y es espagueti a la boloñesa. Entonces, como siempre, pues todos los ingredientes y cantidades lo voy a dejar en la descripción del video. Aquí puse a hervir aproximadamente un poquito más de 2 litros de agua y aquí tengo ya el espagueti listo. Entonces voy a preparar los demás ingredientes y les muestro el siguiente paso. Continuando, aquí ya tengo ya la pasta, ya está lista. Le di aproximadamente 10 minutos. Entonces eso lo tendrán que verificar ustedes. Cuánto, cómo quieren la pasta, si blandita o un poco durita. Yo la quiero blandita, entonces ahí está bien. Siempre hay que ver las instrucciones del empaque de la pasta que vayamos a comprar, porque ahí nos ayudan con respecto al tiempo que debemos tomar. Entonces ahorita voy a trabajar la pasta, la voy a escurrir y continuamos. Aquí ya tengo escurrida la pasta. La pasé por agua fría para parar la cocción y aquí está lista. Entonces ahorita vamos a trabajar con la salsa. Entonces aquí en unas 5 cucharadas de aceite puse a freír la cebolla. Es una cebolla grande, picada. Y después de unos minutos voy a agregar 4 ajos picados. Entonces aquí esto lo vamos a hacer a fuego medio. Y constantemente tenemos que estar moviendo para que no se nos pegue la cebolla. Y ahí la vamos a tener hasta que esté blandita. Y después agregamos los ajos. Pasaron aproximadamente unos 3-4 minutos, entonces ya agregué el ajo. Vamos a dar unos 2 minutos más o menos, siempre moviendo para que el ajo no se vaya a quemar. Igual la cebolla. Y vamos con el siguiente paso. Pasados los 2 minutos agregué una zanahoria pequeña picada y como 3 cucharadas de apio picado. Entonces esto lo vamos a tener aquí aproximadamente unos 5 minutos y después vamos a agregar la carne. Si ven que se está quedando seco, entonces pueden agregar un poco más de aceite, porque eso fue lo que hice. Entonces aquí está. Siempre estemos moviendo constantemente a fuego medio. Pasaron unos 5 minutos aproximadamente y agregué la carne. Aquí ya la tengo. Esta es carne molida de res. Agregué un poco de orégano seco, 3 hojas de laurel, 2 ramitas de tomillo y una cucharita de paprika. Entonces aquí lo voy a tener unos 5 minutos aproximadamente para el siguiente paso. Y aquí está, amigos. Siempre estemos moviendo para que no se nos peguen los ingredientes en la base de la olla. Aquí ya pasaron 5 minutos y agregué 5 tomates picados. Entonces esto lo vamos a tener por unos 4 minutos aproximadamente para que se vaya cociendo todo. Y les muestro pasado el tiempo los siguientes ingredientes. Van más o menos 3 minutos, entonces agregué 2 cucharitas de consomé de pollo y 2 cucharitas de consomé de res y media cucharita de pimienta. Cuando agreguemos las especias siempre hagámoslo con cuidado para que
para no salar las comidas. Entonces esto lo vamos a hacer de poco a poco. Yo agregué eso y si necesito más adelante voy a agregar. Entonces ahorita verifiqué esa sazón, entonces hasta ahorita va bien. Se ve jugoso y esto es gracias al tomate. La paprika que agregamos hace un momento, esto es para darle color a la preparación. Entonces ahorita voy a dejar que pasen el tiempo restante, serían como 2 minutos más o menos, y vamos por el siguiente paso. Pasaron ya los 5 minutos, entonces agregué una taza de agua porque fíjense que yo en todas mis preparaciones en un 80% utilizo el caldo de pollo, pero no me di cuenta que ya se me había acabado. Siempre mantengo una reserva guardada, pero como no tengo, pues tuve que recurrir a agua. Entonces agregué una, una, una taza de agua y 5 cucharadas aproximadamente de pasta de tomate. Sería más o menos esta latita. 5 cucharadas más o menos. Entonces ahorita lo vamos a mezclar. Lo vamos a tener entre unos 7 a 10 minutos más o menos. Como utilicé agua, pues voy a tener que verificar sazón y es seguro que voy a tener que agregar un poco más de especias. Entonces lo tenemos aquí a fuego medio bajo, la olla tapada. Siempre tengamos constantemente, como les digo, moviendo los ingredientes para que no se vayan a pegar, y de ahí ya vengo para el resultado final. Amigos, pasaron 10 minutos y aquí está. Ya está listo. Entonces sí tuve que agregar un poco más de especias porque no sentí que le faltaba más. Entonces ya el sazón ya está. Entonces ahorita les voy a mostrar la presentación. Amigos, este es mi resultado. Mejor dicho, esta es mi presentación. Con crema y queso seco. Está delicioso, amigos. Y como en algún video les conté, a mí me encanta la pasta. Entonces esta es mi presentación. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.